Vamos a buscar en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Gracias, Señor. Te damos por este momento, te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, que ese alimento que tú traes, Señor, halle cabida en nuestro corazón. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por eso te recuerdo que debes hacer que el don que Dios te dio cuando te impuse las manos arda cada vez más. Bueno, este pasaje es de las últimas cartas que le da Pablo a Timoteo. Pablo estaba encarcelado por segunda vez, ya se acercaba el momento de la ejecución de él, y le da estas palabras a Timoteo, que como la palabra lo expresa, era como su hijo en la fe, y está haciendo como una especie de advertencia a Timoteo para que él pueda conservar la enseñanza que se le había dado. Por eso cuando leemos empieza la expresión de este versículo diciendo por lo cual te aconsejo. Por lo cual quiere decir que detrás de estas palabras hay una serie de enseñanzas que las podemos leer y comprobar en los pasajes anteriores, y conecta, ¿sí? Es como una especie de una forma conclusiva de él, de decir, por lo cual te aconsejo que hagas determinadas cosas. Entonces, aquí Pablo le está recordando a Timoteo acerca de la fe no fingida, porque él en pasajes anteriores le habla de esa fe no fingida que se había encontrado en su abuela y en su madre, ¿sí? Entonces, para que haya lo que hemos hablado, ¿sí? Que todo este proceso de enseñanza que el Señor está dando se dé verdaderamente en el creyente de una manera satisfactoria, que la iglesia no se llene de gente que está como supeditada a los ritualismos, a cosas simbólicas, a cosas que realmente no tienen poder, sino que haya una experiencia en Cristo Jesús viva mediante la fe del pueblo que está practicando esta fe. Entonces, una de las enseñanzas que vamos a ver muy repetidas en Pablo es esa, que, que haya una sustancia verdadera de las enseñanzas del Señor y de la obra que Dios está haciendo en el espíritu y en el alma de cada uno. ¿Sí? Por eso habla de esto, de la fe no fingida. Entonces, le habla Pablo a Timoteo diciéndole que él debería actuar con lo que se le ha sido enseñado o con lo que ha sido sembrado en él. Por eso también dice por lo cual, o sea, este pasaje que empieza así, habla de esto, ¿sí? Y nosotros tenemos esa particularidad también. Usted está siguiendo a algo previo, como decíamos en estos días, a un estímulo de parte de Dios previo, sea en enseñanza, sea en un llamado, en un sentir. Usted ha recibido seguramente algún estímulo de estos, alguna palabra, alguna intención de buscar al Señor, y esto es lo que sigue después de eso. Es decir, que ese estímulo que el Señor te da, que lo hemos sentido en diversos momentos, que es muy sutil también, no lo dejes apagar, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos ese impulso de mejorar la condición, de ser obedientes a la palabra, de creer más en el Señor, de pegarnos de la mano del Señor, esa intención de fe va a tender a apagarse. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. O sea, lo que tú tienes, lo que ya has recibido, va a tender a apagarse por diversas circunstancias y debes cuidar esa condición que a ti te llevó a las intenciones por las cuales tú te acercaste al Señor y a la fe, ¿sí? Es lo más complicado de sostener en un creyente, ¿sí? Sostener el vigor, como también se ha enseñado,
el vigor espiritual, la intención que produce la fe de avanzar y que se afirmen esas enseñanzas. Entonces, por eso empieza así la frase. Dice después que avives, dice, por lo cual te aconsejo que avives. Entonces, aquí le está diciendo literalmente que vuelvas a hacer que ese fuego arda en ti. Entonces, lo que estábamos hablando, el Señor a su pueblo lo trata con estímulos de fe, ¿sí? Con llamados, con personas que pone a disposición para que a ti alguien te hable, llame la atención en tu fe, tú conozcas, ¿sí? Te acerques de alguna manera a la palabra, coloca momentos oportunos para que tú te acerques a la palabra, ¿sí? Pero ese fuego que va a tender a apagarse en ti, tienes que avivarlo tú. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿sí? Obviamente es una gran enseñanza para nosotros, porque cuando uno se siente así apagado, uno tiende a echarle la culpa a otras cosas, ¿sí? O no echarle la culpa, sino que no nos hacemos cargo de la responsabilidad directa que nosotros tenemos con la condición espiritual que el Señor ya nos ha dado. ¿Sí? Entonces dice que hay que avivarlo, ¿sí? O sea, no es que esté extinto, ¿sí? Sino que ya el Señor lo puso, hay que avivarlo. Entonces, también aquí habla de algo que la palabra menciona mucho y es de los dones descuidados, también de los dones en desuso, ¿sí? En los que cae la iglesia muchas veces por no tener estas claridades espirituales de la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Por la identidad que cada uno tiene en el Señor. Entonces, pueden haber personas creyentes, siervos, que están siguiendo el camino de fe, apagados, sí, sí. Esto es algo que sucede en cualquier iglesia y que, pues, para mal de nosotros, es la mayoría de creyentes. A esos, no sé si ustedes han escuchado la expresión, los llaman los tibios, sí, los creyentes que están tibios, ¿sí? Eh, Cuando la iglesia se llena de este tipo de gente, eh, la iglesia tenderá a tener poco poder y poco mover, ¿sí? De el Espíritu Santo. Alejándonos un poco del tema colectivo, o sea, como del aspecto eclesiástico, nosotros como cuerpo, como personas unidas en pos de esto, cuando tú eres una persona apagada, va a empezar a pasar lo mismo. Tienes poca palabra, poca dirección, poco mover del espíritu. ¿Puedes sobrevivir así? De pronto sí, de pronto no, según las cosas que te toquen vivir también, ¿sí? Los rigores, todo lo que a ti te va demandando sacar el aceite que tienes dentro de ti. Pero ese descuido se ve en ciertos resultados que hacen ver poco poder de Dios en tu vida. Y entonces aquí hay un tema bien importante que uno tiene que aclarárselo a la iglesia, y es que el poder que se transfiere, que nosotros recibimos en la iglesia, recibimos de parte de Dios y recibimos por la imposición de manos, no es un tema ni simbólico, ni nada de esto, ni ritualista. Cuando yo paso ministrando, no lo hago por nada simbólico, ¿sí? Es una actividad espiritual dada por Dios, así como es una actividad espiritual la oración, así como es una actividad espiritual la oración en lenguas, la alabanza, la lectura, las declaraciones de la palabra. Esta también es una actividad dada por Dios, reconocida por Él para transferencia de poder. Entonces, cuando hablamos de poder, estamos hablando de sustancia real, que aunque no es visible físicamente, está sucediendo, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que sí está sucediendo? Porque a partir de estos gestos o estas actividades de fe, surgen resultantes en tu vida personal, ¿sí? Por supuesto que para que esto se dé tienen que haber especialmente dos temas importantes, y es
que la persona que está imponiendo manos esté en autoridad y en delegación para hacerlo, que esa persona esté llena del Espíritu y que el receptor tenga la fe para recibir esto, ¿sí? También hace parte de un tema de voluntad de Dios, porque a veces, pues, hay momentos y ocasiones específicas en las cuales el Señor necesitará transmitirnos, ¿sí? Épocas de nuestra vida para que tú seas receptor de dones del Espíritu Santo, de sanidad y demás. Por eso hay un pasaje que nos menciona que Simón, si no estoy mal el nombre de este personaje, quería comprar esta capacidad que tenían los apóstoles. Entonces dice, ¿cómo hago para recibir esa capacidad de imponer manos y que la gente se libere? De imponer manos y que la gente sea sanada. Y le dice, esto no es asunto tuyo, esto es por la voluntad de Dios. Entonces, esos tres entendimientos deben haber en la iglesia para que uno crea en la imposición de las manos que hace la autoridad sacerdotal a la iglesia, eh, que son que la persona esté pues en autoridad y llena del Espíritu, que tú recibas con fe la sustancia y que sea voluntad del Señor. Generalmente eh, es voluntad del Señor cuando se configuran estos patrones, sí, por lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. O sea, la intención del Señor es que el pueblo que está caminando, transitando en la fe, permanezca con la llama encendida, ¿sí? Para que se garanticen las acciones que el Espíritu Santo quiere hacer y necesita hacer en la persona y a través de la persona, ¿sí? Así es como la iglesia va expandiendo sus límites, digamos, su territorio. Por eso, si esto no pasa, si tú eres un creyente vacío o con poco aceite o con poca llama, tú cuando le compartes a alguien, pues no tienes la fuerza, digamos, de atracción. O cuando tú vas a orar por un enfermo, tampoco pasa algo. Eh, Oras por sanidad, por ti mismo, por los demás, tampoco. Y esas cosas, como siempre yo reitero, tienen que ser visibles, ¿sí? O sea, el creyente no se puede acostumbrar a vivir vida de fe sin manifestaciones, que sucede muchísimo, ¿sí? Que la gente empieza a vivir como si fuera algo natural y le atribuyen las cosas que no suceden como si fueran voluntad de Dios, cuando el Espíritu Santo realmente está esperando para actuar, está esperando para hacer cosas visibles en el pueblo. ¿Sí? Entonces, por eso dice que avives, entonces le está pasando a él la responsabilidad. Este también es un tema bien importante porque la autoridad delegada, es decir, la función del pastor, del que te enseña, del que te llama, del que te invita, llega hasta un punto, ¿sí? Y tarde o temprano esa figura tiene que ser puesta a un lado o removida directamente para que tú te hagas responsable de tus asuntos espirituales y de tu fe. Por eso a Timoteo también le llegó esta parte, ¿sí? Aparte que ellos estaban pues más acostumbrados tal vez que nosotros, o sea, ellos no tenían eh, ese apostolado, esa misión apostólica permanente, ¿sí? Pablo y los demás apóstoles eran personas que iban ocasionalmente, cada 3 años, cada tanto a las iglesias, a ver cómo iban, ¿sí? Entonces, a ver qué han hecho prácticamente ustedes con la fe, que a la larga pienso que puede ser un poco más saludable, ¿sí? Porque eso al creyente lo mueve a que si tú no te cuidaste y decidiste zafarte y decidiste descuidar lo que el Señor ya colocó, ese fuego, pues allá tú, ¿sí? Que también sucede aún en nuestras circunstancias en las que uno está permanentemente sembrando palabra y en el cuidado como pastores, ¿sí? Sucede. O sea, uno se da cuenta que la gente empieza a aflojar, algunos se alejan, otros mejoran, y todo ese movimiento es la recepción tuya al estímulo de Dios, ¿sí? O sea, ¿qué vemos en estas situaciones que suceden en la vida personal? Cuando tú dices, ¿qué será que yo a veces como que me animo
y otras veces como que me distraigo y otras veces como que le meto con fuerza y quiero meterme con el Señor y estar más ahí, más aprendiendo y demás, y otras veces es como que flaqueas. Eso es, es tu condición de fe. Y por esa razón es que hay que cuidarla, ¿sí? O sea, si uno quiere saber si necesita ese cuidado permanente, lo mejor es ver esas situaciones, ¿sí? Me animo, me desanimo, a veces me pongo firme en la oración y otras veces me olvido por completo. ¿Por qué? Porque la condición de debilidad del hombre se manifiesta de esta manera. O sea, tú no eres el único que se desanima o que pierde el norte o que se distrae o que deja de interesarle realmente. Todos tenemos esa lucha permanente hasta que el Señor nos llame a su presencia, vamos a tener esa situación. ¿Sí? La fe avivada te llevará a ti al entendimiento de la responsabilidad que tú tienes y de todas las cosas que espiritualmente ocurren a medida que tú vas viviendo las cotidianidades de tu vida, ¿sí? O sea, tu lámpara se está encendiendo o apagando en función de lo que tú hagas para avivar ese fuego. Eso es lo que le está diciendo Pablo, ¿sí? Y entonces aquí le está hablando acerca de la perseverancia de los santos. Hay una expresión así en la palabra. ¿Y a qué se refiere esto? A la colaboración de la fe personal al mover del espíritu. Es decir, que el espíritu no se va a mover si no hay condición de fe, ¿sí? Entonces, no, ¿qué será que no pasa nada conmigo? ¿Qué será que yo no recibo? No siento que me vaya lleno, con mi vaso lleno después de un culto. ¿O qué será que me siento flojo y desanimado? Cada uno tiene que llevar a su fe a ser colaborador con el Espíritu, es decir, darle lugar. Es como decir, darle la oportunidad al Espíritu, ¿sí? Y estos gestos de darle la oportunidad al Espíritu de Dios a que se mueva en tu vida, los propicias tú, buscando intimidad, buscando congregarte, buscando la imposición de manos, que es otra actividad espiritual, buscando la oración, la alabanza y muchas herramientas más que la palabra enseña. Por eso cuando uno habla de orar, no es meditación, no es algo terapéutico, ¿sí? No es nada de eso, son actividades de fe o actividades espirituales. También las podemos entender como las únicas herramientas que tienes tú para sostenerte, ¿sí? Que no son humanas, que las haces con tu cuerpo físico, tu mente, tu intelecto, sí, pero provienen de la parte tuya que es el espíritu, o sea, de tu espíritu. Digamos que es lo único que puede el espíritu tuyo hacer por ti, ¿sí? Por eso dice que el espíritu nuestro gime, ¿sí? Y entonces el espíritu nuestro junto con el espíritu de Dios hacen gemidos delante de Dios para beneficio de la persona. Y a veces estas actividades no son notorias, en tu alma, en tu físicamente, tú no notas una actividad realmente espiritual, pero están sucediendo las cosas invisibles que el hombre pues le cuesta creer y entender precisamente por eso, porque no las ve. Entonces, eh, ¿cómo fue que dijimos? La perseverancia de los santos implica eso, que tú cooperes con la gracia de Dios. O sea, porque a veces la gente toma una postura o tomamos una postura en la que no, la gracia me lleva, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, también uno enseña, cosa que es cierto, acerca de la santificación. En estos días el apóstol mencionó algo y aquí también lo hemos hablado. La santificación en realidad no es mérito tuyo, ¿sí? O sea, nadie puede decir, a partir de hoy me voy a santificar, ¿sí? Ojalá fuera así. Uno a veces quiere, ¿no? Y uno dice, no, a partir de hoy me voy a dedicar, voy a buscar más la palabra, voy a orar. No es una actividad humana, es una manifestación del Espíritu, o sea, es un mérito del Espíritu actuando en ti. Por eso es que la santificación no debe ser un acto costoso para la persona,
¿sí? Por supuesto que hay un esfuerzo que la persona hace, pero en esto, en lo que estamos hablando, en ser colaboradores de la gracia o perseverantes en la perseverancia de los santos, ¿sí? Que es entender la gracia. Y si hay algo difícil de entender en el Evangelio es la gracia. ¿Por qué? Porque por esto, por esos factores humanos, ¿sí? Porque hasta qué punto llega la obra del Señor en mi vida, hasta qué punto es el Señor el que me sostiene y hasta qué punto fue responsabilidad mía zafarme, por ejemplo. A veces uno ora, clama por asuntos personales y demás, y uno dice hasta qué punto tengo que orar más y hasta qué punto ya es dejarlo al Espíritu actuar, por ejemplo, ¿sí? Y estas cosas, pues, cada uno tiene que irlas desarrollando y descubriendo en su vida de fe. Si tú no te metes a tener esta práctica, a tener mm, esta actividad, porque cuando uno ejecuta una actividad, uno le va cogiendo como el hilo al tema, no lo vas a saber, ¿sí? Y vas a estar a tientas todo el tiempo. ¿Será que el Señor me escucha? ¿Será que mi oración le agrada al Señor? ¿Será que el Señor va a hacer algo? ¿Será que debo seguir esperando? ¿Será que a mí me toca actuar? Todas esas preguntas que nacen en la vida de la fe de cualquiera de nosotros tienen que irse disipando, pero en medio de la actividad, entendiendo las responsabilidades. Entonces, a veces uno enseña estas cosas, como el tema de la santificación y demás, y se pierde la responsabilidad espiritual que tú tienes delante del Señor. ¿Sí? Entonces, mire, Pablo, que es una persona que habla de la gracia de principio a fin, Pablo es una persona que entiende que el don, el carisma, como lo dice en el idioma griego, el carisma, es una condición dada por Dios, que Él nada puede aumentar o quitar de lo que Él tiene para la obra de Dios. Enseña en la gracia, por eso Él dice, para unos me he vuelto judío, para otros me he vuelto gentil, con tal de alcanzar las almas. O sea, Él era una persona muy flexible a nivel de su actividad ministerial. ¿Haciendo qué? Siendo colaborador del Espíritu. ¿Sí me hago entender? ¿Se entiende a veces como libertinaje? Por supuesto que sí. Pablo y Pedro tuvieron un encontrón también por temas de esta índole, ¿sí? No, ¿cómo así? Si eso no es así. No podemos llevarle la palabra, le decían algunos a Pedro, no podemos llevarle la palabra a los que no son pueblo de Israel, a las ovejas de Israel nos mandó el Señor. Y entonces empiezan las disputas, pero fíjese que la fe en nosotros genera ciertos entendimientos que a ti te llevan a dar oportunidad al Espíritu Santo, ¿sí? A tú propiciar las oportunidades para que el Espíritu se mueva en ti. Por eso por un ejemplo pequeñísimo, estamos en la administración, cuando la persona tiene el gesto de meterse en esa atmósfera, de acercarse, en cierta manera le está dando la oportunidad. ¿Sí me hago entender? Yo sé que no todo el que se acerca lo hace con fe. Hay gente que se acerca porque acá al altar, porque ve que los demás lo hacen, ¿sí? Porque se vuelve costumbre dentro digamos, de la liturgia. Entonces dicen, cuando va a la administración hay que acercarse. Pero el que lo hace con fe, entendiendo que son oportunidades de que tú te llenes de contenido espiritual, pues suceden las cosas, empiezan a suceder. No solamente con esto, hay otros asuntos que tú tienes que poner a disposición en tu vida para el Señor, ¿sí? O sea, la persona que empieza a caminar con el Señor empieza a hacer una serie de cambios pequeños, sutiles, que le están dando la oportunidad del Espíritu. Una de ellas es congregarse, ¿sí? Por eso la persona que se interesa por buscar al Señor, lo primero que dice es, voy a ir a la iglesia hoy, ¿sí? Es un gesto de, voy a ir a ver qué recibo. Eso es lo que está pasando. A ver qué hace el Espíritu.
Cuando tú dices, ¿sabes qué? He tenido un día lleno de cosas o con mis actividades normales, voy a separar un momento. Estás propiciando el momento para que el espíritu se mueva en tu vida. Y así. Entonces, eso está mostrándole Pablo a Timoteo, le está diciendo, es como decirle, yo lo que planté, ya lo planté, la enseñanza ya fue dada, por lo tanto, por eso le dice, por lo cual, por todo esto que yo te he dicho, por lo cual a ti te corresponde avivar el fuego mediante tu fe, que te vuelvas un colaborador del Espíritu, un colaborador de la gracia. A esto lo llama la perseverancia de los santos, ¿sí? Y le está diciendo prácticamente, esfuérzate en esto. Entonces, claro, ahí es que uno empieza a batallar, porque es que no tengo la disciplina, se encuentra uno con esas verdades de debilidad de uno, ¿sí? Entonces, ¿qué le está diciendo? No te esfuerces en tus fuerzas, usa los recursos dados por Dios, ¿sí? Por eso aquí directamente está hablando de la imposición de manos, ¿sí? Que yo sé que poco le interesa a la gente, porque como no es un tema, una temática que entre comillas o aparentemente te solucione algo, pues se deja un poco de lado y a veces hasta uno se olvida de enseñarla, ¿sí? Pero ¿qué le está diciendo? Para que no se apague tu fuego, utiliza todas las actividades espirituales que has aprendido. Una de ellas, el recurso es esto, lo que estamos diciendo, la imposición de las manos. Es decir, que esto es algo que uno debe buscarlo por fe en obediencia, ¿sí? O sea, es necesario que la persona que está bajo autoridad reciba esa ayuda o ese abastecimiento de parte de su autoridad. Cuando uno habla de ese fuego, del don de Dios o de recibir al Espíritu, eh, o de esa imposición de manos, ¿qué tenemos que entender que está pasando ahí? Eh, Primero, que el Señor a través de esta actividad está impartiendo dones y llamado, o sea, que está colocando en cada persona sentires que lo hacen parte de la obra de Dios, ¿sí? Algo que de pronto a ti no se te ocurría, tú recibes la administración por la imposición de las manos y se empiezan a transferir. Esa, se puede entender como intereses, pero en realidad son dones y llamado. Es decir, es la forma del Señor de decirte a ti, tú puedes hacer parte de mis propósitos, ¿sí? Otro tema, el avivar o recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo se aviva el fuego del don? Porque ya algunos que ya han sido ministrados de esa manera, el Señor ya ha dado el don espiritual. Pueda que esté apagado. ¿Cómo se aviva? Recibiendo al Espíritu. Y el Espíritu se recibe también, entre otras, a través de la imposición de las manos, ¿sí? Por eso dice en Hechos y en los Hechos, que es como el libro donde más cosas del Espíritu están sucediendo, ¿sí? Dice así, o sea, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Otro tema, autoridad se transfiere a través de la imposición de las manos para la batalla tuya espiritual y para el ministerio que el Señor te ha llamado a desempeñar. Este es un tema bien importante, aunque a veces también no se le presta mucha atención. Para yo hacer la obra, la manera más fácil y que más resultados va a tener es cuando yo me presento como alguien que está obedeciendo una orden o que voy en representación de alguien, ¿sí? Y cuando uno lo hace de esta manera, quiere decir que lo está haciendo por transferencia de autoridad, por delegación. ¿Sí o no? Uno dice, no, es que a mí me manda fulano de tal que tiene la autoridad para yo cumplir esta función. Esa es la función de nosotros, de todos los santos, pero también se recibe a través de la autoridad. Por eso vale la pena mencionar que las iniciativas personales a veces no hacen parte
de esa voluntad de Dios. O sea, y en el ministerio uno mira mucho eso. Gente que dice, no, yo voy a ir a orar por los enfermos, voy a ir a abrir una obra. Pero la pregunta es, ¿tienes la delegación de la autoridad para hacerlo? Yo voy a ir voy a orar por los enfermos, no sé, voy a abrir un grupo. Aquí hace poco pasó, bueno, no, hace bastante ya, sucedió algo así, de un personaje que tuvo la iniciativa de hacer como una cadena de oración en la época de la pandemia, me acuerdo, ¿no? Eh, y aparentemente la intención es correctísima. Sí, bueno, uno dice, no, bien, tiene intención. Inclusive esta persona tenía expresiones como de que no, la iglesia tiene que moverse en oración y entonces criticó un poco que la pasividad con la que se estaba manejando el tema, como decir, no, las autoridades, yo no sé por qué es que no nos mandan a hacer cadena de oración, ¿sí? Y hasta yo misma me cuestioné con el cuestionamiento de este hombre. Me dije, ¿será que sí? ¿Será que uno está como muy fresco ante la situación que se está viviendo y que como iglesia debemos hacer algo? Y la respuesta está en estas cosas, ¿sí? Y no porque uno determine o no determine, o sea, humanamente esas son cosas que las va dirigiendo el Espíritu, ¿sí? Cuando, cuando el Señor quiere hacer algo en la congregación, cuando el Espíritu quiere hacer algo en la congregación, pone el sentir en la autoridad. El mismo Espíritu no se va a saltar ese conducto regular, ¿sí? Y entonces ahí uno se da cuenta a la luz de esa palabra y uno dice, no, esta persona está equivocado. O sea, estás haciendo cosas que aparentemente son de fe y tienes buena intención, pero estás por fuera de la autoridad, por fuera de esa transferencia, de esa delegación que tú tienes para algo, ¿sí? Y usted sabe que aquí dentro de nuestra pequeña congregación hay ciertas personas delegadas para ciertas cosas. Y a veces uno nota que hay unos que se extralimitan en sus funciones y pues uno trata de hacer los respectivos llamados y hay otros, o sea, no tanto, una parte es el que está en delegación que se extralimita y el otro es el que está bajo la autoridad del delegado que también quiere darle unos créditos a esa persona que no le corresponde. A veces a mí me ha tocado decirle a algunos, eh, cuando estas personas te vengan a preguntar, diles, yo no estoy en autoridad para dar un consejo. Tú solamente estás para hacer la oración profética, por ejemplo, me ha pasado con las personas que hacen la parte profética, ¿sí? ¿Por qué? Porque no por mí, o sea, no por la autoridad en sí, a mí pues no, digamos que a mí no me sucede nada si ustedes hablan cosas por allá y se dan consejos y se animan y el uno ayuda al otro. Al final, ¿en qué afecta? Dirá uno, ¿sí? Realmente en nada. El que se está viendo afectado es ese par de personas que están haciendo las cosas así por lo que estamos diciendo. Porque en ese actuar, en ese consejo, no va a haber poder del Señor, ¿sí? El espíritu no se va a mover de esa manera. Entonces, si tú recurres al equivocado, a buscar respaldo en oración, respaldo para cualquier otra cosa, el espíritu no va a corresponder a ese mecanismo tuyo. Y por eso es que la iglesia lo tiene que aprender también, ¿sí? ¿Cómo es el orden que el Señor establece? ¿Sí? Eh, por eso es que decimos que esto no es solamente un tema simbólico. Esto no es un tema de pasemos al frente o de que usted venga y no sé cómo lo viva cada uno. Esto es un tema de transferencia de poderes. Por eso se mencionó al inicio. O sea, el poder del Señor es una sustancia real que la verá el que la reciba y el que la crea. No solamente el que la crea, porque de pronto alguno dice yo creo, pero no ve una de poder, ¿sí? Sino el que la logra recibir. Tan es así que esto es como la economía de un país prácticamente. Usted sabe que hay sectores en los que nada llega y uno dice, ¿cuánta pobreza en Colombia? ¿Sí o no? Dice uno. Pero la realidad es que Colombia está
La plata está sectorizada, que es diferente, ¿sí? El recurso está sectorizado y uno dice, no, y no veo una, y a mí no me llega un peso. De toda la riqueza que hay en el país, que no es el país más próspero, pero que la hay, ¿por qué es que no llega? ¿Sí? No te llega el abastecimiento, no nos llega el abastecimiento económico como la persona quisiera. Así es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué es que hay sectores, por qué hay gente que vive llena de experiencias sobrenaturales, están avivados, están arriba, están vigorosos, dicen, están convencidos de lo que creen, porque lo viven diariamente y porque otros están jadeando prácticamente en la fe para sostenerse o abasteciéndose de otros, que eso a veces no, eso es temporal. Eso puede ser un flash que tuviste tú ahí un momento, pero en realidad tú te vas a parar o te vas a caer por lo que el Señor haga contigo y te haya dado a ti, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene que buscar el conducto para que llegue el abastecimiento de qué? De poder. No, ¿cómo va a decir que el poder de Dios, del Espíritu, es igual que la plata? La plata es poder al final, ¿sí o no? Cuando uno dice, el otro día hablábamos de eso, uno dice, no, es que la EPS me manda tal medicamento. Entonces uno va y dice, ¿me lo da gratis? Sí. Pero ¿a qué costo? Que te toca hacer una fila larguísima. O sea, por decir así, el sistema te está cumpliendo a ti con que a ti la droga pues te llega, ¿no? Lo que te dan. Supuestamente vas y la consigues. Eh, pero cuando uno tiene la capacidad o el poder económico, uno dice, yo no voy a hacer esa fila, me lo compro yo particularmente, mi bolsillo no lo siente y me ahorro un montón de gestiones que son molestas, más o menos así. Entonces pasa lo mismo, ¿sí? Cuando tú tienes el recurso espiritual, tú vas a dejar de depender de ciertas personas o situaciones que te hacen vivir escasamente en esta esfera espiritual, ¿sí? Por eso, ¿a qué iba Pablo con Timoteo? Tú tienes que buscar esos conductos para que a ti te llegue. Eso está en el aire. El Espíritu de Dios está moviéndose en la tierra, ¿sí? El Santo de Dios no está en el cielo, Él está en la tierra, moviéndose, hasta en la naturaleza. Por eso dice que desde antes que el Señor nos enviara el Espíritu, ya se estaba moviendo sobre las aguas, ¿sí? Entonces hay formas en las que nosotros podemos captar esa señal, ¿sí? Podemos ser receptores como una antenita. Eh, También otro tema que se imparte por aquí es, que es lo mismo, el Espíritu Santo actuando, es el tema de la sanidad espiritual. Entonces dice, les decía el Señor, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán, ¿sí? Y mucha de la obra participativa de Dios a la humanidad, obviamente fue la salvación de las almas. Mire cómo el Señor lo hizo. Eh, Vale la pena resaltar esto. El Señor, la manera de impartir la salvación generalmente era a través de sanidades físicas, ¿no? Y espirituales también. Entonces se acercaba donde un ciego, donde un paralítico y le decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Recoge tu lecho y anda. O sea, es un paralelismo que hace el Espíritu para traer la salvación. O sea, que es como una bendición que tiene el que recibe el Espíritu. La persona que recibe al Espíritu de Dios tiene libertad, dice la palabra. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y entonces, ¿por qué se juntan las sanidades físicas con recibir al Espíritu? ¿Sí? Porque muchas de esas cosas tienen que ver con ataduras espirituales. Al llegar el Espíritu Santo a la vida de la persona, hay esa liberación. ¿Sí? Por supuesto, aquí hay un montón de casos, porque a Santiago el menor también el Señor le permite su condición, a Pablo también se la permite, ¿sí? Física. Pero
Aquí lo importante es que no esté tapado el conducto por el cual tú recibes al Espíritu que va a traer sanidad y te la trae a ti o envía sanidad a otros. Ese es el testimonio de Santiago, ¿sí? Entonces es como, bueno, a ti te pongo este aguijón, pero a través de ti estoy liberando un montón de gente, ¿sí? Y estoy sanando enfermos. Por eso es que la parte de la sanidad o los milagros que el Señor hacía iban en relación a esto, ¿sí? A la sanidad física. Entonces, en la iglesia de Cristo, el Espíritu está obrando de maneras, ¿sí? Visibles o invisibles. Visibles para algunos, invisibles para otros. Y esto se ve manifiesto en hechos concretos, en condiciones tuyas en tu alma, liberaciones en tu alma, cosas que tú antes te sentías encarcelado, pues se supone que el Espíritu tiene que ir puliendo estos aspectos. No, es que yo soy muy dependiente de personas, soy dependiente de actividades, cosas, vicios y demás. El Espíritu debe ir puliendo eso. O sea, es como decir, la promesa que el Señor tiene para ti es de restauración, de liberación, de sanidad, de que estés lleno del Espíritu, de que estés vigoroso, de que los dones y carismas sean encendidos, lo que sea que el Señor le dio a cada uno, que pues son características eh, potestativas de Dios muy personales, pero todo esto va a estar en actividad. ¿A ti qué te corresponde? Buscar los conductos para que su espíritu fluya y estén pasando las cosas, ¿sí? Eh, entonces, si vemos esto con estos ojos o con bajo este contexto, la palabra de Pablo a Timoteo era una palabra que levantaba la condición de Timoteo. O sea, para Timoteo, ver a Pablo encarcelado a punto de ser ejecutado, humanamente, es una situación que uno dice, no, o sea, eso, entonces eso también es lo que me espera a mí, habrá dicho Timoteo. ¿Quién levanta a una persona así? ¿Cómo es el poder del Señor? Humanamente, si yo le digo, no, esto de ser siervo de Dios es terriblemente difícil, vas a vivir persecución, humillación, aflicciones. ¿Quién se levanta con eso? Nadie, ¿sí? Pero lo que pasa es que no es eso lo que está pasando realmente, ¿sí? Pablo era una persona muy dotada del Espíritu y las circunstancias que el Señor le permite vivir a él, en particular por el llamado, el ministerio que le fue entregado, era era prácticamente hechos concretos de la manifestación del Espíritu, todo el tiempo donde él iba. Por eso usted se da cuenta que aquí se habla mucho de este siervo de Dios, ¿sí? Ni siquiera él alcanzó a estar con Cristo, ¿sí? Pero las manifestaciones eran contundentes y eso era lo que atraía. Y entonces mi vida, tu vida, está llamada a eso, ¿sí? Porque a veces la iglesia se estanca, a veces el siervo empieza a caer a caer en una situación en la que deja de ver la obra. Y no es que el espíritu no esté, no es que el espíritu se fue de la iglesia, no. Tienes apagada tu llama. Eso es lo que está pasando muchas veces. No es que el Señor ya no me habla, poco lo siento, no me nace, no me logro santificar. Todo eso es que está apagada la condición. Entonces queremos ver esas manifestaciones y aquí está enseñando una de ellas, ¿sí? Que es la imposición de las manos, una actividad espiritual autorizada por Dios. Este también es otro tema importante, ¿sí? Porque usted se va a encontrar que hay doctrinas y que hay formas en las iglesias y unos hacen de una manera y otros hacen de otra manera. ¿Sí? ¿Cuál es la manera? Lo que dice la palabra, lo que está autorizado por Dios. Por eso nosotros hacemos Santa Cena, porque eso fue algo que le puso el Señor en la palabra. ¿Y por qué no venimos a celebrar todos juntos el Día de la Madre y la Navidad y demás? Porque eso no está, ¿sí? Porque hay que hacer lo que está autorizado por Dios. ¿Por qué? ¿Porque el otro sea malo? No,
Es hasta bonito, ¿sí o no? Dice la gente, pues, las luces, la familia, esto es en pro de la familia. Sí, pero no está siendo conducto de poder de Dios. Quiere decir que toda práctica que no se haga como autorizada por Dios, como conducto del poder de Dios, es una obra o una práctica infructuosa. No proviene de la fe, proviene del alma, de la humanidad, de la costumbre, de lo que tú quieras. No vamos a calificar si es bueno o malo, pero es infructuoso, ¿sí? Todo lo que es infructuoso en el reino espiritual, en el contexto espiritual, se convierte en fugas para ti. Y esto es muy fácil de entender. Si yo tengo mi bolso y lo lleno de cosas que no, la botella del agua, que se me acabó el agua, está ahí, la basura de esto, la basura del otro, te está ocupando un espacio que está perjudicando esa capacidad de ese objeto que es para contener ciertas cosas útiles, ¿sí? Y entonces uno va a buscar y encuentra de todo menos lo que necesita. Por eso es que en las iglesias la gente va y encuentra de todo, ¿sí? Vamos a hacer una kermés, vamos a hacer una convivencia, encuentra espacio social, encuentra un lugar bonito tal vez, encuentra de todo menos lo que la gente necesita, ¿sí? Que es la transferencia del poder de Dios. Por eso es que, pues, es bueno que esto se limpie, que nuestra práctica de fe esté limpia, ¿sí? Que no tengamos arandelas para que la gente venga a buscar lo que tiene que venir a buscar, ¿sí? Que es la manifestación del Espíritu, llenarse del Espíritu y ya, y de ahí en adelante para que el Espíritu Santo obre, es decir, para que ocurran cosas, que eso es a la larga lo que al final la gente quiere, ¿sí? Entonces tú no vienes a encontrar que te animen, que te adulen, que te jalen, que te lleven, que te traigan, que al final una comidita, que hagamos una reunión nosotros juntos para compartir. No, porque eso al final no deja nada, nada espiritual va a dejar. Entonces, eh, hace daño y se vuelve infructuoso. La iglesia avivada es una iglesia que entiende estos conceptos, ¿sí? O sea, si tú haces parte de la iglesia, tú tienes que entender que a ti te corresponde avivar el fuego del don de Dios que está en ti para que puedas hacer tu ministerio, para que puedas buscar de la presencia, para que el Espíritu Santo se mueva, para que el Señor te hable, para que tener la dirección. No, el Señor no me habla, yo no lo siento porque no estás avivado, ¿sí? Porque al que está avivado, el Señor le habla a través de todo. Es una comunicación constante. A ti te pasan eventos en tu vida y tú dices y entiendes el diálogo que está teniendo el Espíritu contigo, ¿sí? En las palabras, en lo que recibes, en lo que te llega y en lo que no, y demás. Vamos a orar.